Ser Podcast. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche colección. Este es el último de los programas especiales con los que os hemos acompañado a lo largo del verano. La próxima semana vuelve el programa normal, iniciando la que será su 9ª temporada, y en la que, entre otras cosas, Jack Bourbon nos traerá una nueva sección. Y este último especial de verano se lo hemos querido dedicar al cine que nos queda más cerca, al cine español. Y es que ya lo decía la gran Concha Velasco. Es que es precioso lo del cine español, es como Hollywood. Es que de verdad, olvidaros un poquito de Hollywood y pensar que somos unas estrellas estupendas también aquí en España. Pues eso hemos hecho, nos hemos olvidado de Hollywood y hemos elegido 5 películas clave del cine español de los años 80 y 90. 5 películas que os empezamos a contar ya mismo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Macarra de ceñido pantalón, bandillero tatuado y surbial, hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad. Por escuela una prisión, por maestra una mesa de billar, te lo montas de guapo y de matón, de golfo y de ladrón, y de darle al canuto cantidad. Esta canción, compuesta por Joaquín Sabina y que popularizó el cantante callejero Pulgarcito, contaba la historia de José Joaquín Sánchez Frutos, alias El Jaro, delincuente juvenil muerto a tiros en el año 1979 y un personaje muy parecido a los protagonistas de la primera película de nuestro especial. Así es, se trata de Deprisa, deprisa, la película de Carlos Saura estrenada en 1981 que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Es una película que se encuadra en aquello que se llamó el cine kinky, muy popular en los años 80. ¡Esto es un atraco! ¡Que no se mueva nadie! A finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX, la sociedad española vivía una época de gran inseguridad ciudadana. La delincuencia juvenil, muy vinculada al consumo de heroína, se había convertido en una preocupación de primer orden para los ciudadanos de a pie. Atracos a punta de navaja, robos de coches, asaltos a farmacias, joyerías y entidades bancarias. Como el vigilante del banco se resistiese, uno de los atracadores le disparó a corta distancia con una escopeta de cañones recortados, produciéndole la muerte instantáneamente. Al rebufo de esta situación nació en nuestro país un subgénero cinematográfico conocido con el nombre de cine kinky. Directores como José Antonio de la Loma o Eloy de la Iglesia contaban en estas películas las peripecias de la vaquilla, el torete o el jaro, jóvenes marginales que habían hecho de la delincuencia su forma de vida. ¡Habla la policía! ¡Está completamente rodeado! ¡No puedes escapar por ningún sitio! Tira la pistola y levanta las manos. ¡No puedes escapar por ningún sitio! Películas como Perros callejeros, El Pico, Colegas o Navajeros estaban llenas de atracos, robos de coches, persecuciones policiales. El mundo de la droga era otro de los temas habituales. ¿Queréis una raya? Vale, sí. Déjame la cartera. ¿Tú quieres, Ángela? ¿Es coca? No, es caballo.
Deprisa, deprisa de Carlos Saura es sin duda la mejor película de este subgénero, el cine kinky, sobre todo porque a diferencia de otras cintas, el director no convertía a sus protagonistas ni en héroes ni en víctimas. Así lo explicaba Saura por entonces. Yo me planteo el problema, ¿no? Y digo, bueno, muy bien, aquí hay un trabajo fantástico a hacer, ¿no? ¿Cómo viven estos muchachos? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus familiares? ¿Por qué se marginan? Pero eso me parece a mí que es otra cosa, ¿entiendes? De que la película nace en un punto y muere en un punto, y los antecedentes y los consiguientes, por decirlo así, a mí me sobraban, ¿no? Carlos Saura no juzgaba a sus personajes, no había en su película voluntad moralizadora alguna, tan solo se limitaba a describir su forma de vida. ¡Paren, por favor! ¡Esos golfos me están robando el coche! ¡Ayúdenme! ¡Policía! ¡Policía! ¡Llamen a la policía! ¡Policía! ¡Voy a la ya vosotros, policía! ¡Vamos! ¡Vamos, Meca! ¡Dale caña! ¡Deprisa, deprisa! Deprisa, deprisa cuenta la historia de tres amigos, delincuentes de suburbio. Uno de ellos echa una novia y quiere incorporarla al grupo que se dedica a cometer atracos. Yo quiero dejar claro una cosa. Contra ella no tengo nada, pero que una mujer para un trabajo de estos es una complicación, Pablo. Complicación ninguna. En todo caso, si hay algún problema, yo soy el primero en decirlo. Tiene sus ventajas, Seba. Serán ventajas para ti. Venga, déjate de tonterías, ¿di sí o no? Yo creo que Ángela puede ser tan útil como cualquiera de nosotros. Yo la he visto y creo que funciona. Los protagonistas viven al límite entre robos, asaltos y drogas. Se rebelan contra una sociedad que rechazan y por la que se sienten rechazados. Están locos por llegar a casa. Que la mujer los abra la puertecita, los dé un besito, los pregunte, ¿qué pasa, Juan? ¿Qué tal el trabajo? El tío está sudando bien, un poquito cansado. Luego le enciende la tele, llegan los niños y ya está el lío armado. Se lía bofetas con el niño, que si te voy a dar un guantazo yo los mataba. Yo te juro que los mataba. Saura sorprendió a todos los que se habían acostumbrado a su cine cargado de metáforas, con una película muy directa que casi parece un documental, y con la que regresaba a los ambientes marginales de los golfos, la que había sido su primera película 20 años atrás. Pero esas películas son aparentemente muy realistas, muy directas, ¿no? Con actores, normalmente actores que no son actores, escenarios naturales, pero es una especie de necesidad. Durante meses, Carlos Saura visitó distintos barrios de la periferia de Madrid buscando a sus protagonistas, ya que no quería que fueran actores profesionales. Al final los encontró en el barrio de Villaverde Alto. Han ido haciendo pruebas a todo el barrio, ¿no? Villaverde, y no sé si habrán ido por más barrios. Y al final se han quedado con nosotros, con los cuatro. El que hablaba así era José Antonio Valdelomar, un joven de 21 años por entonces fichado por la policía como delincuente habitual. Y es que los protagonistas no hacían otra cosa en la película que interpretar su propia vida. Pues yo la primera vez que fui a currar no veas más. Íbamos tres, un chaval que llevaba una navaja de esa de Curro Jiménez, raca. Un hacha que llevaba yo, ¿no? Y la pistola que llevaba el otro amigo, ¿no? Subimos a la oficina y veo allí a cuatro pringados, ¿no? Con la hacha así encima de la mesa. ¡Pum! Digo, este es un atraco, tío, nada, tuve que dejar el hacha ahí y todo, macho. Tuvimos que ir. Carlos Saura utilizó el guión como un simple punto de partida. Algunas escenas se improvisaban sobre la marcha, o el director sustituía los diálogos originales por aquellos que le sugerían los actores. A mí el guión me parece que es una cosa viva, o sea, que se empieza en el momento en que se te ocurre la idea, ¿verdad? Y que se termina cuando se acaba la película. Hay cosas que las mantengo como están en el guión y cosas que se inventan nuevas y cosas que se modifican sobre la marcha, ¿no? Y un elemento decisivo en ese ambiente realista que tiene la película es también su banda sonora. Hiciste la maleta, ay, sin decirme adiós, ay, qué dolor, tu amor me abandonó, ay, qué dolor, y tú no me dejó, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor. La música suena incesantemente a lo largo de toda la película. Flamenco, temas discotequeros y sobre todo canciones de Los Chunguitos, Los Marismeños o Lole y Manuel que reflejan en sus letras buena parte de las referencias mentales de los personajes. Su sentido de la libertad, del amor... Joder, Meca, ¿no tienes otra cosa o qué? Ya hasta los cojones de lo mismo siempre. Joder, si tanto molesta la quito. No la quites, hombre, que está bien. A ver si ahora te compras cintas, ¿no? Es que os da envidia, os que no entendéis de música. Al que no le guste, que se baje. Deprisa, deprisa anticipaba de alguna forma la tendencia musical que adoptaría el cine de Carlos Saura en los años siguientes. Yo suelo decir que siempre he hecho musicales, en las películas más de ficción aparentemente que no, porque la música ha sido siempre para mí esencial en dentro de la película, ¿no? Y siempre he tratado de utilizar la música de manera distinta a cómo se utilizaba, ¿no? Porque
No hay nada que me ponga más enfermo que esa música, ¿verdad? Que subrayaba todavía una comedia, ¿verdad? Y de repente yo no lo soporto. A pesar de que la mayoría de espectadores vieron en Deprisa, deprisa un documento sociológico sobre la juventud suburbana de la época, el director siempre dijo que su intención había sido sobre todo la de contar una historia de amor. Me gusta mucho, Ángela. Me tenías muy loco. ¿Nunca has estado con un tío? ¿No? No. ¿De verdad? De verdad que no. Oh, vaya lío. La pareja protagonista es una especie de Bonnie y Clyde a la española, dos amantes unidos por un trágico destino. ¿Vas a estar siempre conmigo? Siempre. ¿De verdad que sí? De verdad. Lo juro por libertad. En este sentido, la canción de Los Chunguitos, Me quedo contigo, se convirtió en el emblema de esa historia romántica que para Saura es el verdadero motor de la película. Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Deprisa, deprisa fue presentada en el Festival de Berlín, donde ganó el Oso de Oro a la mejor película. El director acudió al festival acompañado de sus actores. Imagínate, ¿no? Sin saber nada de nada, ¿no? Y de golpe y porrazo venir aquí, ¿no? Pues tengo una impresión muy grande, ¿no? El cine había llegado a sus vidas de repente, sin hacer nada por conseguirlo, y de la misma forma saldría de ellas. Porque seamos siempre amigos. Siempre amigos. Para que estemos siempre juntos. Y que disfrutemos de la vida, que aún nos queda mucho que disfrutar. No les quedaba tanto. José Antonio Valdelomar fue detenido incluso antes del estreno de la película por un atraco a mano armada en una sucursal bancaria. Después de pasar varias veces por la cárcel por distintos hechos delictivos, en 1992 fue encontrado muerto de una sobredosis de heroína en su celda de la cárcel de Carabanchel. Un destino parecido corrió Jesús Arias, el joven que daba vida al Meca, el miembro de la banda que se quedaba embelesado con el fuego cuando quemaban los coches utilizados en los atracos. ¡Meca! Venga, vámonos ya, ¿no? Chaval, pero vámonos ya. Joder. Vámonos, coño, ¿no ves cómo está todo eso, joder? ¿Qué quieres, quedarte aquí todo el día? Jesús Arias también visitaría en los años siguientes distintos centros penitenciarios y falleció víctima del SIDA antes de cumplir 32 años. Mejor suerte corrió Berta Socuéllamos, la chica de la película. ¿Qué vas a hacer con tu parte? Comprar un piso. Joder, eso cuesta demasiado, ¿no? No, a plazos. ¿Tú quieres vivir en un palacio? No. Berta se casó con José María Hervás, el cuarto protagonista de Deprisa, deprisa, y los dos se alejaron del cine para llevar una existencia totalmente apartada de la vida pública. Hace una vez una mariposa blanca. Deprisa, deprisa fue también la última película que Saura rodó con Elías Querejeta, que hasta entonces había sido su fiel productor, y fue también la que mejor funcionó en taquilla de las 13 películas en las que trabajaron juntos. Yo siempre he dicho que con Elías es como con los matrimonios, ¿verdad? Hemos estado X años, no sé cuánto, ¿verdad? Y en un momento determinado ya no nos aguantábamos. La verdad es que siempre nos hemos llevado bien, ¿verdad? Y hemos decidido separarnos. Pero ha sido un matrimonio fructífero, ¿eh? 40 años después de su estreno, Deprisa, deprisa sigue manteniendo toda su frescura y su fuerza realista, además de ser un testimonio de cómo era aquella España de principios de los 80, con sus suburbios, sus bares, sus cabinas telefónicas o esos coches que hoy nos parecen piezas de museo. Con lo que mola un 131, sí mola ese coche, ¿eh? Una España que ha cambiado muchísimo, que ha ganado en seguridad y en libertades, que se ha modernizado y se ha lavado la cara, pero que para muchos de sus habitantes, sobre todo en las zonas más pobres, sigue sin ofrecer un futuro esperanzador. Sobre un clavel se posó una mariposa blanca y el clavel se molestó, blanca la mariposa y rojo el clavel, rojo como los labios de quien yo sé. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche.
Suena el tema central de La Noche del Demonio, una película dirigida por Jacques Tourneur y protagonizada por Dana Andrews en 1957. Y suena aquí porque esta película fue una de las principales inspiradoras de la película que viene a continuación. Que no es otra que El Día de la Bestia, de Ales de la Iglesia, la película que lanzó al director, también a uno de sus protagonistas, Santiago Segura, y uno de los títulos más populares y apreciados de los años 90. Vamos a recordarla. Pedro Almodóvar y su hermano Agustín, a través de su productora El Deseo, le habían producido su primera película, Acción Mutante, pero en la segunda no quisieron participar. Nuestro enemigo es poderoso, acabará con nosotros al menor descuido. Es posible que haya escuchado esta conversación. Dios santo. Ales de la Iglesia. Probablemente la razón real es que no les gustaba la historia y punto. Pero Pedro, que es una persona muy generosa y muy amable, nos dijo que es que le daba miedo. Que él no quería hacer una película sobre el demonio y que le daba miedo. A los Almodóvar el tema del satanismo les daba repelús, pero no así a Andrés Vicente Gómez, que enseguida vio las virtudes de aquel guión y no dudó en producirla. El Día de la Bestia era una película muy innovadora, con personajes y temas muy distintos a los que estábamos acostumbrados en España. Una película que mezclaba sin reparos el humor con el fantástico, el terror y la acción. La única forma de hacer soportable la película o de que la película pudiera verse era de pronto abandonarnos a una visión excéntrica, a una visión de comedia. O sea, todo iba a ir en serio, pero desde luego desde fuera no lo iba a parecer. Un sacerdote había logrado descifrar la terrible verdad que se esconde tras el Apocalipsis de San Juan. Y esta decía que el anticristo iba a nacer en Madrid el día de Navidad de 1995. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio. Fuerte. Tengo que vender mi alma al diablo, pero no sé cómo. A lo largo de una larga noche, el protagonista y sus amigos intentaban encontrar y matar a la bestia, evitando así el fin del mundo. Una historia rocambolesca que transcurría en una ciudad oscura y siniestra. Un Madrid de pesadilla lleno de yonkis, mendigos, fachas golpeando inmigrantes. El cadáver de Mariano Freire Rojas, de 65 años de edad, fue retirado ayer noche de la Gran Vía madrileña por miembros de la Policía Municipal en el estado que muestran las imágenes. Con estas son ya 7 las víctimas de la ola de vandalismo que, bajo el lema Limpia Madrid, viven estos días la capital. Ales de la Iglesia rodó El Día de la Bestia en el centro de Madrid, en el barrio en el que vivía por entonces. La Gran Vía, Montera, Callao, Preciados. Desde que llegué aquí a Madrid, considero esa zona de Madrid como si fueran unos estudios. Es la zona de Madrid que más me gusta arquitectónicamente, tiene muchísima perspectiva, tiene mucho contraste, los edificios tienen mucha fuerza. En la película vemos el entorno de la Gran Vía, varias calles de Malasaña, la Plaza de Colón o el Retiro con la estatua del Ángel Caído, sin olvidar las famosas Torres Kío de la Plaza Castilla, convertidas en la película en el Templo del Diablo. Gran Wyoming. Bien, las Torres Kío eran la sede de Bankia, que a su vez es como la mayor estafa que se ha hecho a la ciudadanía desde las instituciones. O sea, que lo cojonudo es lo que ha ocurrido en ese edificio desde que Alice hizo la película, ¿no? O sea, que efectivamente el mal estaba ahí. La película tenía cosas de La Semilla del Diablo de Polanski o de La Noche del Demonio de Jacques Tourneur, como decíamos antes, pero también del cine de Berlanga. Y como referentes literarios, Ales citaba 2. H.P. Lovecraft y Cervantes. Claro, es un tío que está loco y que tiene un colega. Inmediatamente surgió el Quijote, o sea, también lo teníamos en la cabeza, ¿no? De pronto, pues, el tipo ese llano, normal y campechano que le acompaña no deja de ser Sancho Panza, ¿no? Y él, pues, es un loco que ve monstruos, ¿no? Usted es cura, ¿no? Sí. ¿Cómo va así vestido? Bueno, en realidad soy catedrático de teología. Sí, eso es lo del catecismo, ¿no? Yo es que de ética, ¿sabes? Yo conocía a Santiago, pero no pensaba que Santiago realmente era capaz de hacer un papel como ese, en ese momento. Y había pensado en Javier Bardem. Bueno, mi primera idea fue Gabino Diego. Gabino Diego me dijo amablemente que jamás haría una película como esa. Y Javier Bardem me dijo que él prefería hacer papeles de homosexual introvertido, y luego lo hizo, es curioso, luego lo hizo. Santiago Segura y el malogrado Ales Angulo formaron una de las parejas más inolvidables del cine español contemporáneo. Como sabéis, el actor falleció en un accidente de tráfico en 2014. Ales Angulo era un tío especialmente fácil de tratar, o sea, porque era muy agradable, muy relajado, muy sin poses, sin dobleces. Nunca le he visto perder el control. Era un tío tan agradable
que me da rabia tener que estar hablando de él en pasado, ¿no? También nos dejó hace 3 años otra de las protagonistas, Terele Pávez. El mundo está lleno de hijos de puta. Hay más que ver cómo se pone esta calle cuando llega la noche. Todos son putas, negros, drogadictos, asesinos. ¡Qué asco! Terele Pávez estaba un poco olvidada por entonces, llevaba varios años sin hacer cine y Alex de la Iglesia la quiso rescatar. Yo creí que iba a hacer otra cosa, que iba a hacer una cosa mucho más amable, mucho más... Y me he reído mucho sacándome la persona hecha polvo y machacada que es los personajes que hace. Gracias al Día de la Bestia, la actriz inició una segunda etapa de éxito en su carrera e incluso ganaría un Goya con otra película del director, Las Brujas de Zugarramurdi. El tercer cruzado a la caza de la bestia era un italiano, el actor y cantante Armando de Razza, que daba vida a un parapsicólogo muy berlusquiano. ¿Usted es Cabón? ¿El de la tele? Sí. A mi madre le encanta. Natalie Seseña, Jaime Blanch, Enrique Villén y otros buenos secundarios completaban el reparto. Incluso podemos ver al hoy imprescindible Antonio de la Torre en sus comienzos, haciendo un papelito de 10 segundos como dependiente de la FNAC. Perdón, ¿qué pasa? No, es que me dicen arriba que si puede usted subir a juguete un momento. Pero no ves que estoy ocupado. Dile que luego subo. También se utilizaron algunos actores no profesionales, como el hombre que hacía de abuelo de Santiago Segura. Este es mi abuelo, es un cachondo. Ahora nada por ir en pelota por toda la casa. Dicen que es falta de riego, pero yo no me creo nada. El otro día me dijo que había visto a la Virgen. Es la hostia. Era un tipo muy querido por esta zona, por este barrio. Muy gracioso y claro, le queríamos dar un papel y tal y le dimos el de abuelo desnudo. El plano comenzará con una acción de todos andando igual que el primer plano que hemos rodado. El rodaje tuvo lugar entre finales de 1994 y principios de 1995, en uno de los inviernos más fríos que se recuerdan en Madrid. 4, 5, 6 grados bajo cero, un invierno de estos crudos que hubo y rodando siempre de madrugada. Me castañeteaban tanto los dientes que no podía decir la frase, ¿no? La película tiene escenas muy famosas, como la del tiroteo de los Reyes Magos en la calle Preciados, pero sin duda la más recordada es aquella en la que los personajes se descuelgan por el famoso anuncio luminoso de Schweppes en el edificio Carrión de la Plaza del Callao. Como era imposible rodar en el propio anuncio, se construyó una réplica exacta. Schweppes pagó la reproducción, que era imposible, vamos, un presupuesto gigantesco para la película, ¿no? Y entonces hicimos una reproducción un 10% más pequeño que el original, que seguía siendo gigantesco, que no cabía en ningún plató de Madrid. Tuvimos que ir a rodarlo a una especie de pabellón industrial en Guadalajara. Y aunque los actores no rodaban a 40 metros de altura, sí estaban colgados de cables a 10 metros. Y según parece, el que peor lo pasó fue el actor Armando de Razza, que sufría de vértigo. ¡Agárrese a mí! ¿Dónde está esto? ¡Como empuje, padre! Hay que agarrarse a los hierros. ¡Rápido, rápido! ¡Empújale! No me van a caer. ¡No miréis abajo! Y ahí estaba el hombre y tal gritando y entonces pues decía que le bajáramos. Como estaba atado, pues no se podía ir. Y aprovechamos la circunstancia para rodarle. No dice los diálogos, está gritando sin más. Y está todo el rato diciendo tengo vértigo, bajarme de aquí. Luego le doblamos y ya dijo los diálogos. También dio bastantes problemas la cabra que aparece en la escena de la invocación al diablo. Armando de Razza. Era un cabrón muy grande, ¿no? Entonces se liberó. Y todo el mundo corriendo atrás del cabrón, escapando por el pasillo del apartamento del profesor Cabán, con el cabrón atrás que encornaba las paredes. Es una cosa que no sé si estaba qualcuno que estaba rodando, puede ser que era mejor de la película. Por cierto, que la escena en la que la cabra se alza sobre 2 patas y un par de planos más del final en la azotea de las Torres Kío tienen el honor de haber sido los primeros efectos digitales que se utilizaron en una película española. Abre la puerta, que soy el diablo que vengo con perras. Abre, chiquilla, las piernas que vengo a clavarte semillas. El Día de la Bestia ganó 6 Goyas, entre ellos el de Mejor Director para Alex de la Iglesia y el de Actor Revelación para Santiago Segura, y consiguió algo muy poco habitual: ser un taquillazo y a la vez convertirse en una película de culto. Después, cuando la vendemos al extranjero, la película empieza a funcionar muy bien y tal, y ya genera pues todo lo que ha arrastrado el Día de la Bestia, ¿no? El Día de la Bestia sirvió también para recuperar el cine fantástico en España después de que en los años 80 hubiera atravesado una mala racha. Alex de la Iglesia demostró con su película que podía ser también un género muy comercial y no solo un tipo de cine para aficionados. De esta forma abrió una brecha por la cual entrarían después otros directores como Paco Plaza, Jaume Balagueró, Juan Antonio Bayona o el mismo Alejandro Amenábar.
Paco Plaza. Fue como una especie de patada en la puerta que pegó Alex en la industria y sobre todo conectando con el público, ¿no? Hacer un cine de género puramente fantástico, a la vez puramente español, con unos referentes muy anclados en nuestra cultura y que venían heredados de Berlanga, de Azcona, de la cultura del esperpento, pero todo eso mezclado con el cine fantástico, con el cine de terror, era algo, yo creo que insólito, ¿no? para nosotros, y sobre todo que lo estuviera haciendo alguien tan joven. Una película rompedora que fue el principio de muchas cosas y que situó a Alex de la Iglesia como uno de los directores españoles más importantes de las últimas décadas. Quizás es la película que más me define, o sea, en el sentido de que está todo en ello, ¿no? O sea, quiero decir, está la pasión por lo histriónico, por lo exagerado, el terror, la ternura de un individuo pequeñito que al final es el protagonista, un final desencantado y tal. Todo eso forma parte del cine que luego he ido haciendo, ¿no? Ya llega el olor, meto la cabeza, ya hay más que hablar. Ya llega el olor, meto la cabeza, ya hay más que hablar. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Algo me dolió en aquel fotograma, a pesar del argumento surreal. Todo me hizo crack con Alfredo Landa y María Casanova Superstar. Fiorella Faltoiano y Pepe Sacristán hoy me conmoverán, hoy me convencerán. Oh, yeah. Hoy es el momento, Garci, y yo quiero llorar. Nadie lo hace igual. Hoy tengo la rima fácil y no puedo parar. Siempre pasa igual. Pues esta canción de Señor Mostaza nos anuncia que ha llegado el momento Garci. Y ha llegado con una película a la que aludía precisamente la canción, El Crack, protagonizada por Alfredo Landa en 1981. Uno estaba encasillado como el macho ibérico del cine hispano de los 70, el ligón de suecas del género al que él mismo había dado nombre, el landismo. Good afternoon. Hi, good afternoon. You see, I do like Sweden very much, Oh, really, that's nice, really. thank you. And here these two orange, nice Spanish orange. Bueno, si quieres pasamos y las comemos juntos. Pedro. El otro se había convertido en el director por excelencia del cine de la transición. Eran como películas casi documentales, ¿no? O sea que Asignatura Pendiente o Las Verdes Praderas, Solos en la Madrugada, recogían casi lo más inmediato. Era casi como una crónica instantánea de los acontecimientos que estaban pasando casi al tiempo de cuando estábamos nosotros rodando las películas. Pero a comienzos de la década de los 80, Garci y Landa unieron fuerzas para sacar adelante una película de cine negro, un género poco habitual en el cine español. ¿Pero tú quién coño eres? Soy detective privado. ¡Wow! Sí, como en las películas, ya sabes. Un tipo duro y solitario que trata de sobrevivir en una sociedad podrida gracias a un trabajo sucio. ¿A qué te ha gustado? El gran acierto del Crack, precisamente, consistió en hispanizar ese género tan americano y a la vez resultar creíble. 4 de invita pares y 5 en mi jugada, 9. Y pares de mi compañero, 10. Muerte dulce. Señores, se corta para mear. No se te cae el solomillo de la mano. A llorar a los paules, Mackenzie. En las timbas del Crack no se juega al póker, sino al mus. Los personajes tienen un deje castizo. Dame un cigarrito, amo. Que no te enrolles y que sigas. Ay, que leche, don Ameche. Cada uno tiene su estilo de contar, como dice muy bien ahí el maestro. Y la cámara se recrea una y otra vez en las calles de un Madrid ennegrecido y triste, pero con su gran vía llena de cines. La Gran Vía tiene mucho que ver con Nueva York y con Chicago, todos los edificios. Es un ambiente que va muy bien a las películas negras. El boxeo, el deporte más ligado al género negro, está presente. Saca bien las manos. Sobre todo la derecha, ¿eh? Sí. Pero no tiene cintura, no vale un duro.
Ese chico es un campeón nato, un killer del ring, y tiene lo más importante que hay que tener, la pegada. Y aquí no hay más ley que la de la pegada. Pero también otras aficiones más españolas y muy de Garci, como la radio. De momento toca la SER y Radio Intercontinental. O el fútbol. Espera, vamos, no te vayas. Ilumíname, necesito un fijo. ¿Madrid Atleti? 2. Joder, gracias, amo. Cuando José Luis García dio el nombre de Alfredo Landa como protagonista de la película, los productores echaron las manos a la cabeza. ¿Pero cómo vamos a hacer una película con Alfredo Landa, de detective? Pues se va a reír todo el mundo en cuanto lo vean. Alfredo Landa no es Bogart, Alfredo Landa no es Robert Mitchum. Pero el director les dijo que sin él no haría la película. García sabía que en la primera escena del film se jugaban gran parte de la credibilidad del personaje. Alfredo Landa está sentado en un bar de carretera cenándose un filete cuando dos atracadores irrumpen en el local. Tras llevarse el dinero de la caja, empiezan a desplumar a los clientes. Tú, Bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita. Landa ni se inmuta. Mira fijamente a los ojos al atracador mientras por debajo de la mesa le planta un revólver en sus partes. Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos. Alfredo y yo sabíamos que la imagen que tenía Alfredo era cualquiera menos un detective serio y había que romper eso cuanto antes. Y entonces en la secuencia pretítulos, cuando dijera eso Alfredo, veían que es otro personaje y que había roto con él. Entonces cuando le decía aquello de dame el mechero, te quemo los huevos, la gente dijo, joder, pero esto es otra historia ya. Alfredo Landa interpreta a Germán Areta, un ex policía reconvertido en detective privado. Investiga un caso aparentemente sencillo sobre una chica que ha huido de su casa. Pero la cosa se complica cuando el asunto toca a las altas esferas. Un tal Germán Areta ha molestado a Mimí de Torres. ¿Qué pasa? ¿Que ahora Mimí está en nómina como confidente? Esa señora no tiene nada que ver con nosotros. Pica más alto, o ha picado más alto. Pero quien tuvo, retuvo. Política, altas finanzas, otro mundo. Has pisado la cola de un tigre. Estás avisado, Piojo. Landa compuso un personaje contenido y sobrio que basaba toda su fuerza en la mirada. Moro, este oficio se compone de dos cosas: mirar y mirar. Junto a él nos encontramos a otros actores como José Bódalo, María Casanova, que interpreta a su novia, o Miguel Reyán, en una de sus primeras películas, como ayudante del detective. ¿Qué pasa con la señora de Domínguez? Pero si ya te he hecho el informe. Le engañaba como suponía el marido, con el compañero ese, el que se quedaba con ella haciendo las horas extraordinarias. Lo que pasa es que jodían por las mañanas, en la media hora que les daban para tomarse bocadillo. Claro, habían alquilado un piso que estaba justo detrás del banco. El Crack fue también la primera película en la que trabajaron juntos José Luis García y Horacio Valcárcel, que sería a partir de entonces su inseparable co-guionista y socio en la productora Nickelodeon, hasta su retirada del cine en 2008 con la película Sangre de Mayo. Del rodaje, la parte más complicada fueron las escenas que transcurren fuera de Madrid. Dentro de un rato vendrán a buscarme. Salimos hacia Nueva York. Nueva York es un sitio tan bueno como otro cualquiera. El rodaje en Nueva York resultó algo casi clandestino. Rodamos sin permiso de rodaje y yo acababa de hablar con Manolo Summers, que había hecho Ángeles Gordos, había tenido muchos problemas, aunque él había pagado en el aeropuerto Kennedy y tal. Y nosotros tuvimos muchos problemas, nos echaba la policía de la Quinta Avenida y del Kennedy y del puente de Brooklyn. Pero bueno, con esa cosa que teníamos antes, que eres más joven y como más audaz, pues insistíamos y seguíamos rodando y pudimos rodar yo creo que en 3 o 4 días. La estación de Pensilvania, la Penn Station, el Madison Square Garden. Aquí le ganó Rocky Marciano a Archie Moore el Mundial de los Grandes Pesos. El Crack se estrenó en abril de 1981 y, como contaba Alfredo Landa, desde el primer momento pasó la prueba. Yo recuerdo que el día del estreno en el Coliseum estaba muerto de miedo, porque dije, pero la primera secuencia del Crack, yo, lo que representaba yo, lo que era la imagen que tenía la gente de mí, sacaba la pistola y le decía a aquel delincuente, Vareta, devuélveme el mechero, te quemo los huevos. Y yo dije, bueno, pues ahí una de dos, o pueden decir que vale, o pueden decir que ya está bien y que se rían. Y asombrosamente hubo un silencio sepulcral. Y yo me dije a mí, ya has ganado. Y gané. La película funcionó bien en taquilla y obtuvo muy buenas críticas. Potenció la carrera de García, que al año siguiente ganaría el Oscar por Volver a empezar, y sobre todo cambió la percepción que el público tenía de Alfredo Landa. Ya sé que tengo cara de idiota, señor Medina, pero me jode la gente que se fía de las apariencias. A partir de entonces, la gente comenzó a considerarle un actor de carácter.
Este es el tema principal de Abre los ojos, la película de Alejandro Amenábar. Fue el propio director, con ayuda de Mariano Marín, el que lo compuso, porque ya sabéis que a Amenábar le gusta también, siempre que puede, encargarse de la música de sus películas. Y también compuso la música de la película que marcó su debut como director, Tesis, estrenada en 1996. Un debut que no pudo ser mejor, ya que aquel año ganó el Goya al mejor film. Querido José Luis, como quedamos el otro día por teléfono, te mando una cinta de vídeo con un cortometraje titulado Himenóptero, en el que actúa mi hija. Me gustaría que tú, con tus conocimientos cinematográficos, me dijeras con sinceridad si crees que la chica tiene talento como actriz y si podría dedicarse en el futuro a esta profesión como es su deseo. El director José Luis Cuerda comenzó a ver el vídeo que le enviaba a su amigo, pero enseguida se olvidó de la chica. Lo que le fascinó era cómo estaba dirigido. Hizo algunas averiguaciones y descubrió que el responsable era un joven de 22 años que no solo había dirigido el corto, también había escrito el guión, lo interpretaba, lo había montado e incluso compuesto su banda sonora. El joven se llamaba Alejandro Amenábar y unos días después le citó en su despacho. Este señor vio un corto mío en vídeo y tuve la inmensa suerte de que viera ese corto, que me llamara y me animara a escribir un largometraje, y escribí Tesis. Alejandro Amenábar era alumno de la Facultad de Ciencias de la Información en la rama de Imagen. Vosotros sois alumnos de Imagen, sois el futuro del cine español. Salvadlo. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos y solo hay un modo de competir con ellos: dar al público lo que quiere ver. No lo olvidéis. Esos consejos los ha tenido muy presentes a lo largo de su carrera, pero lo cierto es que no fue un alumno muy brillante. De hecho, no terminó la carrera. Por eso, cuando escribió el guión de Tesis, se permitió una pequeña venganza. Mi nombre es Castro, Jorge Castro. Soy profesor de Psicología Audiovisual. Algunos quizá ya me conozcáis. El personaje que interpretaba Xavier Elorriaga estaba inspirado en Antonio Castro, crítico cinematográfico de la revista Dirigido por y uno de los profesores que suspendieron a Amenábar. El día en que se presentó Tesis, Antonio Castro acudió a la rueda de prensa y allí explicó que si le había suspendido era porque nunca se presentó a sus exámenes. Usted me daba narrativa y es cierto que tampoco iba mucho por la clase, no he ido mucho por la facultad. Afortunadamente creo que gracias a eso estoy dirigiendo una película, porque si hubiera perdido los 5 años yendo a clase, pues no sé. Yo no sé si es que usted ha perdido mi examen o incluso he llegado a pensar que no haya yo puesto el nombre en el examen. Si se ha sentido ofendido en algún momento, le pido disculpas y bueno, espero aprobar algún día narrativa. Pero en Tesis no solo estaba aquel guiño al profesor que le suspendió. Gran parte de la película se rodó en la Facultad de Ciencias de la Información, en sus pasillos y en sus aulas, con personajes inspirados en compañeros y profesores. Violencia audiovisual y marco legal. Estoy buscando documentación. Imágenes que por su violencia no se hayan emitido por televisión. Usted tiene acceso a la biblioteca de la facultad y he pensado que quizá podía conseguirme algo interesante. ¿A usted eso le parece interesante? Bueno, no para mí, sino para mi trabajo. Tesis giraba en torno a las llamadas snuff movies. ¿Sabes lo que es? Eligen a una persona cualquiera, la raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo. No hay efectos de montaje ni de maquillaje. Se hace todo en un plano secuencia. Se da la circunstancia que durante el rodaje a Amenábar le propusieron ver una auténtica snuff movie. Alguien me llamó y me propuso ver una película snuff. Y yo le dije que no, porque para mí no tenía fuerza para ver eso. Soy muy cobarde a la hora de ver una imagen violenta. Y la verdad es que, como tenía muy claro el mensaje de la película, que nunca iba a fomentar el snuff, nunca tuve miedo en ese aspecto. Así es, Amenábar planificó las escenas en las que los personajes veían esas cintas jugando con el sonido y con el fuera de campo. Es una chica atada a una silla y un tío con un pasamontañas la está machacando. ¿Por qué me haces eso? ¡Por favor! Joder, esto es muy fuerte. Será mejor que no veas esto. No quiero verlo. No mires, no mires. Los gritos y las caras de horror de los protagonistas al ver las imágenes eran suficientes para crear angustia en el espectador. Me gusta cómo lo está enfocando, sobre todo teniendo en cuenta lo delicado del tema. En estas cosas lo usual es caer en el morbo fácil. La protagonista de la película es una alumna de la facultad que está preparando su tesis sobre violencia audiovisual.
El profesor que le lleva la tesis accede a facilitarle algunas películas, pero un día aparece muerto en la sala de proyección. Era un hombre ya mayor. Pero me pregunto qué fue lo que vio en aquella sala capaz de matarlo. ¿Tienes alguna idea? La chica tiene la película y con la ayuda de un compañero de clase, fanático del cine gore, descubren que se trata de una snuff movie. Yo esa tía la conozco. Estudiaba en la facultad. Desapareció hace un par de años. Los dos estudiantes inician así una investigación en la que nadie queda libre de sospechas. Su propio compañero, un profesor u otro estudiante que era amigo de la chica desaparecida. Ese tío, además de un pijo de mierda, es un psicópata. Y no hay más que hablar. ¿Pero no has visto cómo te miraba? Te muere de ganas por reventarte la cabeza mientras te da por el culo. ¡Está loco! Tesis es un thriller psicológico con algunas dosis de terror, en el que abundan los giros de guión. Sí, a mí me gusta jugar con el espectador y desdirigir, digamos, llevarlo a un sitio y luego llevarlo a otro. Pero tiene mucho que ver con el posicionamiento, con el personaje. El espectador siempre tiene que estar en mi cine con el personaje. El papel protagonista estaba pensado para Penélope Cruz, que sin embargo rechazó el proyecto por problemas de agenda. El productor Cuerda recomendó entonces a Alejandro que se lo ofreciera a Ana Torrent. ¿Y a qué debo ese honor? A que está muy buena. Gracias. Olvídalo, no es mérito tuyo. La película descubría además dos nuevos rostros para el cine español. Fele Martínez, que debutaba con esta película, y Eduardo Noriega, al que antes solo habíamos visto en un breve papel en Historias del Cronen. Igual que le debo todo a Tesis y considero que soy un afortunado por haber participado en esa peli, y envidiado, supongo, porque es una peli que ha dado la vuelta al mundo, sí creo que estaba verdecillo. Del lado de los profesores nos encontrábamos a Xavier Elorriaga, al cineasta y actor Miguel Picazo y al propio José Luis Cuerda, que hacía un breve papel en el film. Bueno, hasta la semana que viene. Ya a ver si van ustedes al cine, ¿eh? Tesis está salpicada de elementos autobiográficos del director. Las ideas surgen de cualquier cosa, muchas veces tienen que ver con tu vida personal, otras con libros, con películas que has visto. Por ejemplo, la escena que abre la película está inspirada en un hecho que vivió el propio Amenábar. Bueno, señores, vamos a ver. Tienen que cruzar 2 vagones y llegarán al andén. ¿Pero qué pasa? Pues un señor que se ha tirado a la vía y lo hemos atropellado. Y les aconsejo que no miren a la vía. El hombre está partido por la mitad. Hay también muchos homenajes cinéfilos. Ese plano de la rana y la telaraña sacado de La noche del cazador, de Charles Lawton, por ejemplo, o todos los carteles de películas que vemos en la casa de Fele Martínez. Tesis fue la gran triunfadora de los Goya de aquel año. Se llevó 7 premios, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Director Nobel para un Alejandro Amenábar que iniciaba así su carrera estelar, que en poco tiempo le convertiría en uno de nuestros cineastas más internacionales. Así le piropeaba por entonces el desaparecido José Luis Cuerda. A la acusación, y pongo acusación entre comillas, de que Alejandro hace cine a la americana, yo tengo que decirles que ya quisiesen muchos que hacen cine no a la americana, sino en América, le llegasen a la suela del zapato del talento que despliega Alejandro haciendo películas. En su día, el director irlandés Jim Sheridan compró los derechos de Tesis para hacer un remake en Hollywood, aunque finalmente el proyecto no salió adelante. Últimamente se habla bastante de una posible serie de televisión basada en la película y hay una productora francesa que ha adquirido los derechos de adaptación. ¿Estás haciendo una tesis? Bueno, estoy empezando. ¿Sobre qué? Violencia audiovisual en el entorno familiar. ¿Te interesa la violencia? No exactamente. Le apasiona. 25 años después de su estreno, seguimos recordando aquella curiosa e inquietante ópera prima que se ha convertido ya por derecho en un clásico del cine español. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Este tema de Antoine Duhamel pertenece a la película La niña de tus ojos, de Fernando Trueba. Pero no vamos a hablar de ella, sino de otra película de Trueba. Si hace un momento recordábamos el debut cinematográfico de Alejandro Amenábar, ahora vamos a recordar el suyo. Vamos a viajar al año 1980
año en el que Fernando Trueba estrenaba su ópera prima, una película titulada precisamente así, Ópera Prima. La cafetería se llamaba Yucatán y estaba situada en la Glorieta de Bilbao de Madrid. Allí, a finales de los años 70, se reunían todas las semanas unos cuantos jóvenes matriculados en la Facultad de Ciencias de la Información para hablar de cine, de libros, de los cortos que querían rodar o simplemente de sus cosas. Ser el primero con una tía es una inversión. Esa tía es tuya para siempre. Yo no sé por qué es así, pero es así. Por ejemplo, tú vuelves al cabo de 20, 30 años con esa tía, la tía deja maridos, hijos, familia, lo que sea. Se va contigo a donde te dé a ti la gana, donde te dé la gana. En el grupo de Yucatán estaban, entre otros, Antonio Resines, Óscar Ladoire, el futuro crítico Carlos Bollero y un chico estrábico al que sus compañeros en broma apodaban el Panavisión. Se llamaba Fernando Trueba y estaba loco por el cine. En aquellos días se encargaba de la programación del Cinestudio Griffith, una pequeña sala de las que entonces se llamaban de arte y ensayo. Yo, mi amor al cine era tal que empecé haciendo películas en Super 8, escribiendo en revistas, haciendo entrevistas. En tu cine hay siempre una constante referencia a fantasmas sexuales, sodomías pasivas, pedofilia. ¿No te parece excesivo este constante recurrir al sexo, a las situaciones fuertes en tus películas, en tu obra fílmica? No. El sexo está en todas partes. En un momento empecé a escribir en la Guía del Ocio, en algunas otras revistas de la época, Ozono, tal, en El País. Y a la vez simultaneaba eso pues, con escribir guiones, con hacer mis cortos, etc. Un día fue a hacerle una entrevista a Fernando Colomo a raíz del estreno de su película Tigres de Papel y entre los dos surgió una gran complicidad. Empezaron a colaborar juntos en algunos guiones, como el de La Mano Negra, en la que acabaría siendo la segunda película de Colomo. Un día el director le preguntó a Trueba que por qué no se animaba a dirigir su ópera prima. Y entonces yo, un poco vacilando, le dije siempre, voy a hacer mi ópera prima y entonces va a ser la historia de un chico que se encuentra con su prima que vive en ópera. Y de aquel chiste fácil surgió la idea de la película. Óscar Ladoire y Trueba empezaron a construir el guión sin máquina de escribir ni folios. Los dos improvisaban diálogos que grababan en una cassette y cuando tuvieron suficientes escenas lo pasaron al papel. Entonces se lo llevaron a Colomo. Mientras esperaban el veredicto del director, se bajaron a un bar cercano a tomar unas cañas. Cuando volvimos, lo que me hizo mucha gracia es que Colomo estaba riéndose, se le habían empañado las gafas de la risa, se le caían las lágrimas de la risa. Y entonces cuando lo acabó dijo que él lo producía. Y yo le dije, pero ¿cómo lo vas a producir si no consigues dinero para producir tu tercera película? ¿Cómo vas a producir esta? Sí, esta es muy barata, esta no tiene ningún problema, esta ya verás cómo se consigue dinero y la hacemos. Ópera Prima, en efecto, contaba la historia de un joven periodista separado que se encontraba con su prima en la Plaza de la Ópera de Madrid. Hacía, yo qué sé, años que no la veía, cuando ella tenía 15 años. ¿Violeta era la tía esa que te marcaste un rollo infanticida con ella? Perdona, fue un pacto de mutua agresión aquello. Ah. Bueno, pues me la he encontrado esta mañana en ópera y estaba preciosa, preciosa. Una noche quedaban a cenar y a partir de entonces se iniciaba una relación amorosa. ¿Por qué no nos casamos? Imposible, somos primos y la iglesia lo prohíbe. Claro, es que esto además de ser una guarrada, es ilegal. Podríamos pedir un permiso al Papa. Sí, claro, una bula. ¿Qué tal tus relaciones con el Vaticano? Salí 2 meses con un guardia suizo. El conflicto surgía cuando el protagonista empezaba a sentir celos de un compañero de conservatorio de la prima, y más aún cuando se enteraba de que los dos, junto a otros amigos, planeaban un viaje al Machu Picchu. Vamos a animaros, venir. Yo desde luego sí que voy. ¿Lo dices en serio? Sí, tú también, ¿no? Conmigo no contéis para nada. A mí el avión me da vértigo, me parece algo antinatural. Yo todo lo más voy en tren y de aquí al Corcón. Pero es una oportunidad irrepetible. Ni oportunidades ni nada. ¿Qué es eso de oportunidad? Pero bueno, ¿qué es eso? Ir allí con los macutillos todos. Era una historia sencilla, sin moraleja ni pretensiones. Y es que Ópera Prima era sobre todo una película de personajes. El protagonista era una especie de Woody Allen castizo, sensible, payaso, lleno de traumas y miedos y con una verborrea incontenible que saltaba de un tema a otro. Pues yo con tal de irme me iría al campo. Eso del campo es muy, muy elástico porque en el campo pues puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes estar de paso y entonces te pican las hormigas, te cogen los bichardos. Lo que no se puede hacer en el campo pues es, perderse allí entre el polvo. Es que es toda una cuestión de polvo, de porquería. A mí lo que me parece es que las cosas hay que hacerlas al fondo, hasta el fondo, ¿no? Hay que entregarse y entonces ir al campo, entonces escardar cebollinos, plantar patatas, o sea,
entregarte, vamos. El reparto se completaba con Antonio Resines, en su debut como actor, dando vida al amigo del protagonista al que siempre da consejos. No me digas más. Eyaculatio precox. Falta de preparación física, falta de disciplina, falta de entrenamiento. Estrés. Pero yo tengo un método infalible para estos casos. Cuando estás encima de la chica, estás a punto de echar el kiki ya, en ese momento piensas en la muerte. ¿Qué me dices? Di lo que te dé la gana, pero acuérdate, piensa en la muerte. Paula Molina interpretaba a la prima y también estaban por ahí Kitty Mamber, Marisa Paredes o en un pequeño papel de macarra de juegos recreativos el Gran Wyoming. ¿Llevas chocolate? ¿Perdón? Que si tienes costo para pasar. ¿Yo tengo yo cara de traficante? ¿Tengo yo cara de traficante? ¿Qué le pasa al pollo? ¿Tengo yo cara de traficante? Vamos, es que me lo pregunto. ¿Tengo yo cara de traficante alguna vez o qué? ¿Qué te pasa, tío? La película se rodó en tan solo 4 semanas y con muy poco presupuesto. Se filmó en formato cinemascope y con sonido directo en localizaciones sencillas y sin complicaciones. Los actores se vestían con su propia ropa. ¿A qué vienen esas risas? Que tus calzoncillos me recuerdan a mi padre. Pues no le veo la gracia, ¿no? No, es que creía que ya no existían. Pues ya ves, existen. Además son los que llevamos los gentlemen, los dandies. Y no esas bragas mariconas en Technicolor. Cary Grant los llevaba así. ¿Y Hemingway? ¿Te imaginas a Hemingway en bragas? Ópera Prima se estrenó el 4 de abril de 1980 en un único cine de Madrid. El primer fin de semana no fue a verla casi nadie, pero poco a poco comenzaron a publicarse críticas favorables y empezó a correr el boca a boca como la pólvora. Se estrenó de una manera un poquito subterránea, como si la iban solo para rellenar unos días de programación de un cine que les faltaba de película española, y ocurrió ese milagro que uno nunca piensa que va a ocurrir, pero ocurre que la película de repente enganchó y se tiró un año en el cine aquel de Fuencarral, en el Cine Paz. El público la encontraba divertida, distinta, fresca, con personajes cercanos y reconocibles. Tenía ese aire de comedia de Woody Allen y de cine francés, pero haciendo al mismo tiempo una radiografía perfecta de la juventud del momento. Una juventud despegada ya de la España del franquismo que reclamaba una nueva libertad sexual y amorosa. Sí, yo es que a Brecht solo le hago caso en la cama. Hablar es bueno para durar. Pues esta noche te han fallado todos los trucos. La culpa es del pollo. ¿El pollo? Sí, porque ahora los ceban con unos piensos que producen impotencia. Esta mañana con mi pollo. Así describía Fernando Trueba la película el día de su estreno en una entrevista en televisión. Es un nuevo tipo de comedia respecto a lo que es la comedia española, porque la comedia española normalmente pues es el sainete, ¿no? Lo que se ha conocido siempre, la comedia de estape, la comedia, típica esta de los años 60 y 50 y tal. Los personajes son creíbles, reconocibles, etcétera. Te los puedes encontrar por la calle, los conoces, te puedes identificar con ellos. Ópera Prima llenó las sesiones del Cine Paz de Madrid durante un año entero y tras estrenarse en otras salas fue la película española más comercial de 1980, llegando a ser vista por más de 1 millón de espectadores. Paradójicamente, el único avergonzado de tanto éxito fue el propio Fernando Trueba. A mí me daba tanta vergüenza que durante ese año no pasé por la calle Fuencarral. Incluso cuando tenía que pasar por esa calle para ir a algún sitio, daba un rodeo para no pasar delante de la cartelera del cine porque me ponía colorado hasta las orejas. Fernando Trueba tenía 25 años y comenzaba así su carrera como director. Quizá con el paso del tiempo la frescura de Ópera Prima se haya diluido un tanto, pero 40 años después permanece como una película muy representativa de aquella época y que de alguna forma marcó un pequeño hito en la historia del cine español. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Pues esto se ha terminado. Recordad que la semana que viene regresa Sucedió una noche, ya sin colección, el programa normal. Nos vamos a ir con un recuerdo al desaparecido Bernardo Bonecci y el tema central de otra película clave del cine español de los 80, Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Almodóvar. Un saludo de Elio Castro y de Antonio Martínez y hasta la próxima.
Cadena SER. La radio.